La madrugada caía pesada sobre Culiacán, Sinaloa. Las calles brillaban con el rocío que dejaba la lluvia nocturna, y el aire olía a tierra mojada, mezclada con el humo de los tacos al vapor que vendían en la esquina. Marcos Villaseñor llevaba 20 años trabajando en el mismo taller mecánico de la colonia Guadalupe, un lugar modesto donde el aceite manchaba el piso de concreto y las herramientas colgaban desordenadas en las paredes. Era un hombre de 42 años, de manos callosas y espalda encorvada por las horas bajo los coches. Su vida era simple: despertar al alba, trabajar hasta el anochecer, regresar a su casa donde lo esperaban su esposa Ana y sus 2 hijos, Julián de 16 y Sofía de 13. Pero esa simplicidad era una mentira cuidadosamente construida. Porque debajo del Chevy Silverado oxidado que llevaba meses estacionado en la parte trasera del taller, enterrado en una caja metálica forrada con plástico industrial, descansaban $4 millones en efectivo. Dinero que no le pertenecía. Dinero que había llegado a sus manos por accidente, por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Ahora continuemos. Todo comenzó 6 meses atrás, cuando un convoy de camionetas llegó al taller en plena noche. Marcos estaba terminando de cambiar la transmisión de un Jetta cuando escuchó el rugido de los motores. 3 Suburban negras se estacionaron frente a la cortina metálica. Del asiento del conductor de la del medio bajó un hombre alto, de lentes oscuros y camisa guayabera blanca impecable. Marcos lo reconoció de inmediato. Era Damián Ochoa, el segundo al mando de una de las células del cartel que operaba en la zona. «Necesito que me guardes algo», dijo Damián sin preámbulos, señalando 2 maletas deportivas negras que sacaron del maletero. «Solo por unos días. Te pago bien». Marcos sintió cómo se le secaba la boca. Sabía que decir no a un hombre como Damián no era una opción real. Asintió en silencio mientras 2 de los hombres de Damián llevaban las maletas hasta el fondo del taller. No preguntó qué contenían. No quería saberlo. 3 días máximo, agregó Damián, deslizando un fajo de billetes en el bolsillo del overol de Marcos. Ni tu esposa tiene que saber. Vendremos en la madrugada. Mantén el taller cerrado esa noche. Pero Damián nunca regresó. A la mañana siguiente, Marcos escuchó en las noticias sobre un enfrentamiento en las afueras de la ciudad. Varios muertos, entre ellos un operador importante del cartel. Aunque no dieron nombres, Marcos supo con certeza que Damián estaba entre los caídos. Durante días esperó nervioso, imaginando que en cualquier momento llegarían más hombres a reclamar las maletas. Pero nadie apareció. Una semana después, cuando el miedo lo estaba comiendo vivo, Marcos abrió las maletas. Su corazón casi se detuvo al ver los fajos de billetes perfectamente apilados, la mayoría de $100. Nunca había visto tanto dinero junto. Pasó horas contándolo, recontándolo, hasta convencerse de que era real. 4 millones exactos. La primera reacción fue pánico. La segunda, una idea peligrosa que comenzó a crecer en su mente como maleza. Nadie sabía que ese dinero estaba ahí. Damián estaba muerto y evidentemente nadie más de su grupo sabía del escondite temporal. Marcos podría quedárselo, podría cambiar su vida para siempre, pero no era tonto. Sabía que mover esa cantidad de dinero de golpe levantaría sospechas. Entonces diseñó un plan meticuloso. Enterraría el efectivo en el taller, bajo el Silverado abandonado que le había comprado por centavos a un cliente insolvente. Nadie tocaría ese coche, y mientras tanto seguiría su vida normal, sin cambiar nada, sin levantar sospecha alguna. Poco a poco, con el tiempo,
encontraría la manera de lavar pequeñas cantidades. Compraría propiedades a nombre de familiares lejanos, invertiría en negocios legítimos fuera del Estado. En 10 años, tal vez 15, podría retirarse rico sin que nadie sospechara. Durante los siguientes 6 meses, Marcos vivió con esa doble identidad. De día era el mecánico humilde, el vecino confiable que arreglaba coches por precios justos. De noche, cuando Ana y los niños dormían, se quedaba despierto calculando, planeando cada detalle de su futuro imposible. Había empezado a hacer movimientos pequeños. Abrió una cuenta de ahorros modesta, le dio a Ana algo más de dinero para las compras, justificándolo con clientes nuevos, y comenzó a investigar sobre bienes raíces en Mazatlán. El error fue confiar en su rutina. Esa mañana de octubre, Marcos manejaba su Nissan Tsuru destartalado por la avenida Álvaro Obregón, pensando en cómo justificaría la compra de un departamento pequeño en la playa. El semáforo cambió a amarillo, pero estaba distraído. Un camión de carga que venía por la lateral no alcanzó a frenar. El impacto fue violento, suficiente para voltear el Tsuru sobre su lado derecho. Marcos despertó en el hospital con un dolor punzante en las costillas y el brazo izquierdo enyesado. Ana estaba junto a su cama, con los ojos rojos de tanto llorar. «Gracias a Dios estás vivo», susurraba una y otra vez. Pero Marcos no estaba pensando en su supervivencia, estaba pensando en el taller, en el accidente, en la policía de tránsito que seguramente ya había llegado, en el seguro, en las preguntas. «¿Dónde están mis cosas?», preguntó con urgencia, intentando incorporarse a pesar del dolor. «Tranquilo, mi amor, todo está bien. Los paramédicos trajeron tu cartera y tu celular». Julián fue al taller a verificar que todo estuviera cerrado. Un sudor frío recorrió la espalda de Marcos. «Julián fue al taller». «Sí, con tu juego de llaves». Quería asegurarse de que nadie robara nada aprovechando que estabas aquí. Es un buen muchacho. Marcos cerró los ojos, sintiendo cómo el pánico amenazaba con ahogarlo. Su hijo de 16 años tenía acceso completo al lugar donde estaba enterrada una fortuna del cartel. Y peor aún, el accidente significaba que habría investigación, papeleo, inspectores de seguros queriendo revisar todo sobre su vida para procesar las reclamaciones. Pasaron 2 días antes de que le dieran el alta. Marcos salió del hospital con muletas, desesperado por llegar al taller. Ana insistió en que descansara en casa, pero él argumentó que necesitaba verificar personalmente que todo estuviera en orden, que tenía clientes esperando, que no podían darse el lujo de perder ingresos. Cuando finalmente llegó al taller, encontró a Julián limpiando el piso con una escoba. El muchacho levantó la vista y sonrió. «Papá, qué bueno que ya estás mejor. He estado manteniendo todo en orden». «Gracias, hijo», respondió Marcos, mirando con disimulo hacia el fondo donde estaba el Silverado. Todo parecía normal. «¿Todo bien por aquí?» «Sí, aunque vinieron unos tipos ayer preguntando por ti». El corazón de Marcos se detuvo. «¿Qué tipos?» «Del seguro, creo. Querían información sobre el accidente, sobre el taller, sobre tus finanzas. Les dije que esperaran a que salieras del hospital». Marcos asintió, tratando de mantener la calma. Los del seguro eran lo de menos. Su verdadera preocupación era que alguien del cartel se hubiera enterado del escondite, que alguien estuviera vigilando, que Damián hubiera contado antes de morir. Durante los siguientes días, Marcos intentó mantener las apariencias de normalidad mientras planeaba su siguiente movimiento. Sabía que no podía simplemente huir con el dinero. Eso levantaría todas las alarmas. Tampoco podía quedarse quieto esperando a que el pasado lo alcanzara. La tensión en casa comenzó a notarse. Ana le preguntaba constantemente si estaba bien, si el accidente lo había afectado más de lo que admitía. Julián
perspicaz como era, también había notado el cambio. ¿Pasa algo, papá?, le preguntó una noche mientras cenaban. Te veo preocupado. Nada, hijo, solo estoy cansado, mintió Marcos, empujando los frijoles en su plato sin apetito. Pero Julián no era fácil de engañar. El muchacho había heredado la inteligencia de su padre y la intuición de su madre. Había notado cosas. Las llamadas que Marcos recibía y que cortaba cuando alguien se acercaba, las noches en vela, la forma en que revisaba constantemente por la ventana como esperando algo. Una tarde, mientras Marcos estaba en el taller revisando el Silverado para asegurarse de que todo seguía intacto, Julián llegó sin avisar. «Papá, necesito hablar contigo», dijo con seriedad impropia de su edad. Marcos sintió un escalofrío. «¿Qué pasa?» «Vi a unos hombres rondando el taller anoche. No eran del seguro, eran otros. Uno de ellos se metió por la parte trasera, pero se fue cuando escuchó que yo estaba aquí». Marcos tragó saliva. El tiempo se le estaba acabando. «Julián, necesito que me hagas caso en algo muy importante. No vuelvas al taller solo. De hecho, no vengas en absoluto a menos que yo te lo pida». «¿Por qué? ¿Qué está pasando?» «Es complicado, hijo. Solo confía en mí». Pero la preocupación en los ojos de Julián era evidente. Marcos sabía que había cometido un error terrible al pensar que podía mantener este secreto sin que afectara a su familia. El dinero enterrado bajo ese coche no era una bendición, era una maldición que amenazaba con destruir todo lo que amaba. Esa noche, Marcos apenas durmió. Cada ruido en la calle lo hacía saltar. Imaginaba escenarios donde hombres armados irrumpían en su casa, donde su familia pagaba por su codicia. A las 3 de la mañana tomó una decisión. Tenía que deshacerse del dinero. No importaba cómo, pero no podía seguir viviendo así. Al día siguiente, mientras Ana llevaba a Sofía a la escuela, Marcos fue al taller decidido a sacar el efectivo y pensar en un plan. Pero cuando llegó, encontró la cortina metálica forzada. Alguien había entrado. Con el corazón desbocado, caminó hacia el fondo. El Silverado seguía en su lugar, pero había huellas frescas en el piso de cemento alrededor. Alguien había estado ahí, buscando algo. Con manos temblorosas, Marcos se arrastró debajo del coche y tanteó el lugar donde había enterrado la caja. Todavía estaba ahí. Suspiró aliviado, pero sabía que era solo cuestión de tiempo. Quien fuera que estuviera buscando, no se rendiría. Tenía que actuar rápido. Sacó la caja metálica, la cargó con dificultad hasta su suru prestado. El suyo seguía en el corralón después del accidente, y condujo hacia las afueras de la ciudad. Conocía un lugar en la sierra, cerca de donde había crecido, donde podría esconder el dinero temporalmente mientras pensaba en un plan definitivo. Las carreteras sinuosas subían entre pinos y robles. El sol de la tarde pintaba las montañas de naranja y púrpura. Marcos conducía con cuidado, revisando constantemente el retrovisor para asegurarse de que nadie lo seguía. Después de una hora de viaje, llegó a una zona boscosa que reconoció de su infancia. Estacionó el coche y cargó la caja adentrándose entre los árboles. Encontró un lugar junto a una roca grande, cavó un hoyo profundo y enterró nuevamente el dinero. Esta vez lo marcó con piedras en un patrón que solo él reconocería. Era una solución temporal, lo sabía, pero al menos el dinero estaría lejos de su familia, lejos de su taller. Cuando regresó a Culiacán, ya había anochecido. Ana lo esperaba en la puerta de la casa con expresión preocupada. «¿Dónde estabas? Te llamé 1000 veces». «Perdón, había mala señal. Tuve que ir a ver a un proveedor de refacciones en Navolato»,
Mintió, odiándose a sí mismo por tener que seguir engañándola. Esa noche, mientras cenaban, Sofía habló emocionada sobre un proyecto de ciencias. Julián comentaba sobre el próximo partido de fútbol de la escuela. Ana servía más agua de horchata. Todo parecía normal, ordinario, perfecto, y Marcos se dio cuenta de cuánto había arriesgado por una fantasía de riqueza que nunca le había pertenecido. A la mañana siguiente, dos hombres llegaron al taller. Uno era joven, no mayor de 25, con tatuajes en los brazos y mirada dura. El otro era mayor, de unos 50, con barba canosa y aire de autoridad. Se presentaron como amigos de Damián. «Escuchamos que tuviste un accidente», dijo el mayor, con tono casual pero ojos penetrantes. «¡Qué mal asunto! Esperamos que te hayas recuperado bien». Marcos sintió cómo se le erizaba la piel. «Sí, gracias. Fue aparatoso, pero estoy mejor». «Damián era buen hombre», continuó el mayor, caminando por el taller como inspeccionando. «Es una pena lo que pasó. Dejó varios asuntos pendientes. ¿Sabes? Nos preguntábamos si tal vez tú sabías algo sobre eso». «No sé de qué hablan», respondió Marcos, manteniendo la voz firme a pesar del miedo. El joven se acercó, invadiendo su espacio personal. «No nos hagas perder el tiempo, mecánico. Sabemos que Damián vino aquí la noche antes de que lo mataran. Sabemos que te dejó algo». «Me dejó un coche para reparar», mintió Marcos. «Un Silverado. Está ahí atrás. Nunca volvió por él y nunca me pagó. Si lo quieren llevárselo, adelante». Los dos hombres intercambiaron miradas. El mayor caminó hacia el Silverado, lo inspeccionó por fuera y luego se metió debajo con una lámpara. Marcos contuvo la respiración mientras el hombre revisaba exactamente dónde había estado enterrado el dinero. Después de unos minutos que parecieron eternos, el hombre salió y sacudió el polvo de su camisa. «Interesante», murmuró. «Parece que alguien ha estado cavando aquí recientemente». «Es un taller mecánico», respondió Marcos con más valentía de la que sentía. «Siempre estamos moviendo tierra, echando cemento, arreglando el drenaje». El mayor se acercó lentamente hasta quedar frente a frente con Marcos. «Déjame darte un consejo, amigo. Si encuentras algo que no te pertenece, lo mejor que puedes hacer es devolverlo. Las consecuencias de no hacerlo pueden ser muy desagradables para ti y tu familia». La mención de su familia hizo que Marcos sintiera una furia que superó el miedo. «No tengo nada que devolverles. Damián me dejó un coche descompuesto y nada más. Si no me creen, búsquenle todo lo que quieran». Los hombres se quedaron un momento más, estudiando el rostro de Marcos, buscando alguna señal de mentira. Finalmente, el mayor asintió. «Nos estaremos viendo, mecánico, y recuerda, en esta ciudad, los secretos no duran mucho». Cuando se fueron, Marcos tuvo que sentarse porque las piernas le temblaban demasiado. Sabía que no lo habían creído del todo, pero tampoco tenían pruebas concretas. El dinero estaba seguro en la sierra, al menos por ahora. Los siguientes días transcurrieron en una tensión constante. Marcos empezó a llevar a Julián y Sofía a la escuela personalmente, asegurándose de que Ana nunca saliera sola. Instaló cámaras de seguridad baratas en el taller y en la casa, aunque sabía que si realmente querían hacerle daño, esas medidas serían inútiles. Una tarde, mientras Marcos trabajaba en el taller, llegó su compadre Ernesto, un hombre regordete y jovial que tenía un negocio de llantas en la colonia vecina. Ernesto y Marcos habían crecido juntos, se habían casado casi al mismo tiempo, y sus familias compartían las fiestas y los domingos. «Compadre, te ves terrible», dijo Ernesto, observándolo con preocupación. «Ana me comentó que has estado muy estresado desde el accidente. ¿Estás bien?» Marcos sintió el impulso de contarle todo. Ernesto era de las pocas personas en quien realmente confiaba, pero también sabía que cargar a su compadre con ese secreto sería ponerlo en peligro.
Solo son los nervios del accidente, mintió. Ya sabes cómo es. Te hace pensar en la mortalidad y esas cosas. Ernesto se sentó en un banco de trabajo y sacó 2 pacíficos de una bolsa. Tómate una cerveza conmigo, como en los viejos tiempos. Mientras bebían y charlaban sobre cosas triviales, el fútbol, los hijos, las esposas, Marcos sintió una nostalgia profunda por la simplicidad que había perdido. 6 meses atrás, su mayor preocupación era si alcanzaría para pagar la colegiatura de los muchachos. Ahora, vivía aterrorizado de que un cartel lo ejecutara por un dinero que ni siquiera había tocado. «¿Sabes qué es lo más valioso que tenemos, compadre?», dijo Ernesto de repente, con esa sabiduría casual que a veces soltaba. «No es el dinero, ni los coches, ni las casas, es la paz. Poder dormir tranquilo sabiendo que tu familia está segura, eso no tiene precio». Las palabras golpearon a Marcos como un puñetazo. Ernesto no sabía cuán ciertas eran en ese momento. Después de que su compadre se fue, Marcos se quedó solo en el taller, mirando el Silverado vacío, pensando en los $4 millones pudriéndose en la sierra. Tomó otra decisión esa noche. Tenía que hablar con alguien del cartel, alguien con autoridad real, y negociar la devolución del dinero. No como una confesión de que lo había robado, sino como si lo hubiera encontrado después del accidente, después de revisar bien el Silverado. Era arriesgado, pero quedarse en este limbo era insostenible. A través de contactos discretos, el dueño de una carnicería que todos sabían que lavaba dinero, un taxista que llevaba y traía mensajes, Marcos hizo llegar la información de que quería reunirse con alguien importante, que tenía información valiosa sobre los asuntos pendientes de Damián Ochoa. La respuesta llegó 3 días después. Un lugar, una hora, y la advertencia implícita de que no era una invitación que pudiera rechazar. La reunión sería en un restaurante de mariscos en la carretera a Mazatlán, en un área semiprivada donde los narcos solían hacer sus negocios a plena luz del día. Marcos llegó puntual, vestido con su mejor camisa, intentando parecer respetable, pero no amenazante. El hombre que lo esperaba era don Felipe Ríos, un legendario operador del cartel que llevaba décadas en el negocio y había sobrevivido a múltiples guerras territoriales. Era un señor de 60 y tantos años, de cabello completamente blanco, elegantemente vestido con guayabera de lino y botas vaqueras caras. A su alrededor, varios guardaespaldas vigilaban discretamente. «Siéntate, mecánico», dijo don Felipe con voz tranquila, señalando la silla frente a él. «Me dijeron que tienes algo importante que decirme sobre mi difunto sobrino Damián». Marcos se sentó, con la boca seca. Este era el momento de la verdad. «Don Felipe, con todo respeto, quiero hablar con honestidad. La noche antes de que mataran a Damián, él llegó a mi taller y me pidió que le guardara algo. 2 maletas. Yo no pregunté qué había dentro. Solo acepté porque uno no le dice que no a gente como ustedes». Don Felipe escuchaba sin expresión, comiendo camarones con calma. «Cuando pasó lo de Damián, yo esperé. Pensé que vendrían a recoger las maletas, pero nadie apareció. Semanas, después meses. Marcos tomó aire. Yo abrí las maletas, vi el dinero y me asusté. No sabía qué hacer con él. Entonces lo enterré en el taller para mantenerlo seguro, mientras decidía cómo devolverlo sin que pensaran que yo estaba tratando de robármelo». $4 millones, dijo don Felipe suavemente. «Es lo que Damián estaba cuidando esa semana. Dinero que se iba a usar para una compra importante. Cuando lo mataron, pensamos que los contrarios se lo habían llevado. ¿Me estás diciendo que tú lo has tenido todo este tiempo?» «Sí, señor, y quiero devolverlo todo. No he tocado ni un centavo. Está enterrado en un lugar seguro.
Puedo llevarlo a donde ustedes digan. Don Felipe se limpió las manos con una servilleta, pensativo. ¿Y por qué debería creerte? Podrías haber gastado ese dinero ya, podrías estar mintiéndome para ganar tiempo. Porque si hubiera querido robarlo, no estaría aquí sentado frente a usted, respondió Marcos con sinceridad. Me habría ido del país, habría desaparecido. Pero no lo hice porque tengo una familia que amo. Porque no soy un ladrón, don Felipe, soy solo un mecánico que se metió en algo que no le corresponde. Hubo un largo silencio. Don Felipe estudiaba a Marcos con ojos que habían visto demasiadas mentiras a lo largo de los años. Finalmente asintió. Te creo, mecánico. No porque confíe en ti, sino porque tu historia tiene lógica. Un ladrón habría actuado diferente. Un ladrón habría negado todo hasta el final. Marcos sintió un alivio momentáneo, pero sabía que no estaba fuera de peligro aún. Esto es lo que va a pasar, continuó don Felipe. Vas a llevar a mis hombres exactamente donde está ese dinero. Lo van a verificar que esté completo, y si está todo, si no falta ni $1, entonces tu deuda está saldada. Podrás seguir con tu vida. Pero si encuentro que falta algo, si hay cualquier irregularidad, dejó la amenaza en el aire. Está todo, don Felipe, se lo juro por mis hijos. Entonces no hay problema. Mañana a primera hora mis hombres pasarán por tu taller. Los vas a llevar al dinero. ¿Entendido? Sí, señor. Marcos salió del restaurante sintiendo como si hubiera envejecido 10 años en una hora. Pero también sentía algo parecido a la esperanza. Si todo salía bien, si el dinero seguía donde lo había dejado y estaba completo, tal vez podría recuperar su vida. Esa noche durmió mejor que en meses, abrazado a Ana, escuchando las respiraciones tranquilas de sus hijos en el cuarto contiguo. Lo que fuera que pasara mañana, al menos había tomado la decisión correcta. A las 6 de la mañana, 2 camionetas llegaron al taller. El hombre mayor de la barba canosa bajó junto con otros 3 hombres armados. «Lista, mecánico, muéstranos dónde está». El viaje a la sierra fue tenso. Marcos iba en su Tsuru adelante, guiando el camino, con las 2 Suburban siguiendo detrás. Cuando llegaron al área boscosa, Marcos los condujo hasta el lugar que había marcado con piedras. «Aquí», dijo, señalando el sitio. 2 de los hombres comenzaron a cavar mientras los otros vigilaban. Marcos rezaba en silencio para que nadie hubiera encontrado el dinero, para que seguía exactamente donde lo había dejado. Después de 15 minutos de excavación, uno de los hombres gritó: «¡Aquí está!». Sacaron la caja metálica, la abrieron y comenzaron a contar los fajos. El proceso tomó casi una hora. Finalmente, el hombre de la barba canosa asintió. «Está completo, 4 millones exactos». Marcos sintió como si un peso de 1000 toneladas se levantara de sus hombros. «Don Felipe tenía razón sobre ti», dijo el hombre. «Eres honesto, eso es raro en estos tiempos». De regreso a la ciudad, las camionetas se separaron del Tsuru en un cruce. El hombre de la barba bajó un momento y se acercó a la ventanilla de Marcos. «Un último consejo, mecánico. Mantén la boca cerrada sobre esto. Para todos los efectos, nunca viste ese dinero, nunca hablaste con nosotros, nunca pasó nada. ¿Entiendes?» «Perfectamente», respondió Marcos. «Y mecánico, si alguna vez necesitas un favor, algo legal que podamos ayudarte, no dudes en hacerlo saber. Don Felipe aprecia la honestidad. Es un regalo en un mundo de mentirosos». Cuando Marcos llegó al taller esa tarde, todo parecía exactamente igual que siempre. El mismo desorden, el mismo olor a aceite, las mismas herramientas. Pero él era diferente. Había enfrentado sus demonios y había sobrevivido. Ana notó el cambio de inmediato. «Te ves mejor», dijo esa noche durante la cena, «como si te hubieras quitado un peso de encima.
Solo estaba estresado por el accidente, respondió Marcos, y esta vez no era del todo mentira. Pero ya estoy bien, todo va a estar bien. Julián lo miraba con esa perspicacia que lo caracterizaba, como si supiera que había más en la historia. Pero no preguntó. Sofía hablaba animadamente sobre su proyecto de ciencias. Todo volvía a la normalidad. Las semanas pasaron. El seguro finalmente procesó su reclamación del accidente. Marcos compró otro Tsuru usado pero en mejores condiciones. Los clientes seguían llegando al taller. La vida continuaba en su ritmo ordinario. Una tarde, 2 meses después de la devolución del dinero, un cliente nuevo llegó con un BMW que necesitaba afinación. Era un hombre joven, bien vestido, que pagó en efectivo y dejó una propina generosa. Don Felipe me recomendó su taller, dijo. Me dijo que usted es de confianza. Marcos entendió el mensaje. El incidente había quedado enterrado, pero no olvidado. Don Felipe mantenía un ojo en él, no de manera amenazante, sino casi protectora. Era el precio de haber hecho lo correcto en un mundo donde hacer lo correcto a menudo significaba la muerte. Un sábado por la tarde, Marcos llevó a su familia a la playa en Mazatlán. Mientras veía a Julián y Sofía jugar en las olas y Ana leía un libro bajo una sombrilla, pensó en lo cerca que había estado de perder todo esto. Los $4 millones podrían haberle dado riqueza material, pero le habrían costado su alma y probablemente su vida. ¿En qué piensas?, preguntó Ana, notando su expresión pensativa. En lo afortunado que soy, respondió con honestidad absoluta, en que tengo todo lo que realmente necesito. Ana sonrió y le apretó la mano. A veces pienso que ese accidente te cambió, Marcos, para bien, como si hubieras tenido una segunda oportunidad. Así es, dijo él, mirando el horizonte donde el sol comenzaba a descender. Una segunda oportunidad. Esa noche, de regreso a Culiacán, mientras la familia dormía en el coche y él conducía por la carretera oscura, Marcos hizo un pacto silencioso consigo mismo. Viviría cada día con gratitud, trabajaría honestamente, protegería a su familia con todo lo que tuviera, y nunca, jamás, volvería a dejarse tentar por el dinero fácil o las oportunidades que parecían demasiado buenas para ser verdad. El Silverado oxidado seguía en el taller, un recordatorio constante de los secretos que había guardado. Eventualmente lo vendió por partes, queriendo eliminar cualquier vestigio físico de esa época. Con el dinero compró herramientas nuevas y pintó el taller, dándole un aire renovado que reflejaba su propia transformación. Julián terminó la preparatoria con honores y decidió estudiar ingeniería mecánica, queriendo seguir los pasos de su padre, pero con educación formal. Marcos se sintió orgulloso sabiendo que su hijo tendría oportunidades que él nunca tuvo. Sofía se convirtió en una estudiante destacada, soñando con ser doctora. Una tarde, años después del incidente, Marcos estaba cerrando el taller cuando el hombre de la barba canosa apareció de nuevo. Esta vez venía solo, sin la presencia intimidante de los guardaespaldas. «Buenas tardes, mecánico», saludó con cordialidad. «¿Tienes un momento?» Marcos sintió un escalofrío de miedo ancestral, pero asintió. «Claro, pase». El hombre miró alrededor del taller renovado, notando los cambios. «Te va bien, me alegro». «No me quejo», respondió Marcos cauteloso, esperando a que el otro revelara el propósito de su visita. «Don Felipe falleció el mes pasado», dijo el hombre abruptamente. «Cáncer, tenía 70 años, vivió más que la mayoría en este negocio». Marcos no supo qué decir. «Lo siento». Antes de morir, dejó instrucciones específicas sobre varios asuntos pendientes. Uno de ellos te concierne. El hombre sacó un sobre del bolsillo interior de su chamarra. «Esto es para ti». Con manos temblorosas, Marcos abrió el sobre.
Dentro había una carta escrita a mano con letra elegante, pero temblorosa. Marcos Villaseñor. En un mundo donde la traición es moneda común, tu honestidad fue refrescante. Me devolviste algo que podrías haberte quedado cuando nadie te obligaba a hacerlo. Ese tipo de integridad merece ser recompensada. En este sobre encontrarás la escritura de un pequeño local comercial en la zona industrial. Es tu oportunidad de expandir tu negocio honesto. Úsalo bien. Felipe Ríos. Junto con la carta había efectivamente una escritura notariada de un local de aproximadamente 200 metros cuadrados, perfectamente ubicado para un taller mecánico más grande. Marcos levantó la vista hacia el hombre con lágrimas en los ojos. No sé qué decir. Don Felipe siempre decía que la honestidad debe ser premiada porque es un bien escaso. Este es su último regalo para ti. No hay condiciones, no hay deudas. Es tuyo, limpio y legal. Después de que el hombre se fue, Marcos se quedó solo en el taller, sosteniendo la escritura, incapaz de creer lo que acababa de pasar. Había devuelto $4 millones para mantener su integridad, y años después recibía una bendición que transformaría su negocio legítimamente. Le contó todo a Ana esa noche. Bueno, no todo. Le habló de que había hecho un favor a un cliente importante hace años y que ese cliente había fallecido dejándole este regalo. La versión simplificada era suficiente. ¿Es legal? Fue la primera pregunta de Ana, siempre práctica. Completamente. La escritura está notariada. Todo está en orden. Puedo verificarlo con un abogado si quieres. Ana lo abrazó. Entonces esto es tu recompensa por todos estos años de trabajo duro. Lo mereces, Marcos. El nuevo taller abrió 6 meses después, con el nombre Taller Villaseñor e Hijo, porque Julián había decidido posponer la universidad un año para ayudar a su padre a establecer el negocio. Era un lugar más grande, más profesional, con equipo moderno y espacio para varios vehículos simultáneamente. La inauguración fue una celebración comunitaria. Ernesto estuvo ahí con su familia, así como docenas de clientes leales que habían seguido a Marcos a lo largo de los años. Había comida, música de banda y un sentimiento genuino de alegría. Mientras cortaba el listón inaugural junto a Julián, Marcos miró a su familia. Ana con Sofía, sus padres ancianos que habían venido desde el pueblo, los amigos de toda la vida, y supo que había tomado las decisiones correctas. El dinero del cartel habría sido una maldición. Esta bendición ganada con honestidad era algo que podía disfrutar sin miedo, sin vergüenza. Los años siguientes fueron prósperos. El taller Villaseñor e Hijo se ganó una reputación de calidad y honestidad. Marcos nunca tuvo que volver a lidiar con el mundo del narco. Vivió el resto de su vida como un hombre de negocios respetable, un padre presente, un esposo dedicado. A veces, en las noches cuando no podía dormir, pensaba en esos 6 meses de terror, en el Silverado oxidado, en los 4 millones enterrados bajo la tierra. Pensaba en lo cerca que había estado del abismo. Y luego miraba a Ana durmiendo a su lado, escuchaba los sonidos nocturnos de su casa y daba gracias por haber encontrado el coraje de hacer lo correcto. La cicatriz del accidente en su brazo izquierdo permanecía como recordatorio permanente de que las segundas oportunidades son reales, pero vienen con un precio. Él había pagado ese precio con honestidad, y el universo, o don Felipe Ríos, le había devuelto la inversión con intereses. Julián eventualmente sí fue a la universidad, se graduó de ingeniero y regresó para modernizar aún más el taller con tecnología de diagnóstico computarizado. Sofía se convirtió en enfermera, trabajando en el hospital donde su padre había despertado después del accidente que cambió todo.
En las tardes tranquilas, cuando el trabajo del día terminaba y Marcos barría el piso de su taller próspero, a veces un cliente nuevo llegaba, siempre alguien bien vestido, con coches caros, y mencionaba que alguien de confianza lo había referido. Marcos entendía que la sombra de esa vieja deuda nunca desaparecería completamente, pero ya no era una sombra amenazante. Era un recordatorio de que en el mundo hay códigos no escritos y que la honestidad, incluso en los ambientes más oscuros, tiene valor. Un domingo por la tarde, 10 años después del incidente original, Marcos llevó a sus nietos, Julián se había casado joven, al mismo lugar en Mazatlán donde había reflexionado sobre su segunda oportunidad. Los niños jugaban en la arena mientras él observaba las olas, pensando en lo impredecible que es la vida. Ana se sentó junto a él, tomando su mano como había hecho 1000 veces antes. ¿Recuerdas cuando veníamos aquí cuando los niños eran pequeños?, preguntó ella. Como si fuera ayer, respondió Marcos. Me dijiste que eras afortunado, que tenías todo lo que necesitabas. ¿Todavía lo sientes así? Marcos la miró. Vio las canas que comenzaban a mezclarse con su cabello negro, las arrugas alrededor de sus ojos que venían de tantas sonrisas, las manos trabajadoras que habían sostenido a la familia en tiempos buenos y malos. Más que nunca, dijo con sinceridad absoluta, porque al final el dinero del cartel no había sido una tentación, había sido una prueba, y Marcos Villaseñor, el humilde mecánico de Culiacán, la había pasado. No con valentía espectacular ni con heroísmo cinematográfico, sino con la simple y difícil decisión de mantener su integridad cuando nadie lo estaba viendo, cuando nadie lo habría sabido. Y esa decisión, ese momento de verdad bajo un Silverado oxidado en un taller manchado de aceite, había definido el resto de su vida. No con riquezas instantáneas ni con lujos extravagantes, sino con algo mucho más valioso, la capacidad de dormir en paz, de mirar a sus hijos a los ojos sin vergüenza, de vivir sin miedo. El sol se ponía sobre el Pacífico, pintando el cielo de tonos imposibles, de naranja y púrpura. Los nietos reían mientras las olas mojaban sus pies. Ana apoyaba su cabeza en el hombro de Marcos, y en ese momento perfecto y ordinario, Marcos supo que había ganado algo que ningún dinero podría comprar jamás. Había ganado su vida de vuelta.